Electronic Arts durante décadas ha sido uno de los mayores fabricantes de videojuegos de mayor impacto. Sus ventas han aumentado junto con el resto de la industria y ahora alcanzan más de 5.000 millones al año, y eso se debe a que durante ese tiempo han estado haciendo algunos de los videojuegos más vendidos del mundo. Entre muchos otros, son la compañía detrás de Sims, Need for Speed, Madden y FIFA, pero no creo que muchos de ustedes se sorprendan al escuchar eso a lo largo de los años. EA no ha tenido la mejor reputación. De hecho, se les conoce comúnmente como el imperio del mal, y eso puede que ni siquiera sea lo peor. ¿Qué tal esto? El Consumista era un sitio web popular que celebraba este torneo cada año pidiendo a la gente que votara por la peor empresa de Estados Unidos. Creo que se puede ver hacia dónde se dirige esto, pero en 2012, 250.000 personas votaron por EA, lo que los convirtió en los ganadores. También vencieron a una dura competencia. Esos grupos contenían aerolíneas, tiendas minoristas, bancos, por lo que mucha gente se sorprendió por el momento en que el creador de algo divertido como los videojuegos tomó el título, y en realidad ganaron 2 veces. Ganaron ese mismo torneo al año siguiente. Además, una prueba más del odio es que 6 años después fueron incluidos en la lista de USA Today de los mejores de Estados Unidos. Las 20 empresas más odiadas, y aquí, en este canal, tan recientemente como 2020, comencé esta serie perfilando las empresas más odiadas, y en cada una de ellas se habla de EA en todos los comentarios. Este aquí ha sido uno de mis videos más solicitados desde el comienzo de esa serie, así que hoy quiero identificar algunas de las razones principales detrás de ese odio, solo para que quede claro. No estoy tratando de convencer a nadie de nada. No tengo ninguna agenda personal en contra de ellos, pero reconozco que muchas personas no les agradan, y quiero hablar sobre por qué Trip Hawkins fundó Electronic Arts en lo que yo consideraría los primeros días de los videojuegos domésticos, y debo decir que incluso antes de que EA existiera. Esta era una persona con un currículum impresionante. Se había graduado en Harvard. Recibió un MBA de Stanford y fue, luego de convertirse en uno de los primeros 50 empleados de Apple a fines de la década de 1970, después de 4 años en Apple, dejó la empresa con la intención de iniciar su propio negocio desde casa, donde fabricaría y vendería videojuegos para computadoras domésticas. El nombre original de la empresa era Software Increíble con un apóstrofe, pero se cambió rápidamente a Electronic Arts. La razón de ese cambio es porque sentía firmemente que cada videojuego era su propia obra de arte, los desarrolladores eran los artistas y el nombre debería reflejar eso. Tendría que estar de acuerdo con eso y decir que suena como la mentalidad perfecta para iniciar un negocio como este dentro del año en que recibió $5 millones de inversores privados. Utilizó el dinero para contratar a una docena de empleados, trasladar las operaciones fuera de su casa y de hecho, lanzaron algunos de sus primeros videojuegos desde el principio. Las ideas procedían de creadores independientes externos a la empresa y sus nombres aparecían en la portada de los juegos. No soy el primero en señalar que parecían musicales. Portadas de álbumes, y dejaré constancia de que esta para el juego de construcción de pinball es una de las portadas más geniales que he visto. Otro juego notable en esta época fue el Dr. J y Larry Bird, 1 a 1, un título largo y el juego en sí es lo que es, pero puede considerarse las primeras raíces de los deportes de EA y estableció la práctica de utilizar personalidades del deporte en la producción y comercialización de sus juegos, más famosos vistos en la serie de John Madden, que 5 años después comenzaron a distribuir sus propios juegos directamente a los minoristas y, a finales de la década de 1980, Electronic Arts era el principal productor de software que contenía juegos de computadora. Pero en ese momento empezaba a parecer que las consolas se estaban convirtiendo en el mercado más prometedor. Había muchos más propietarios de los televisores que las computadoras, y la NES, el sistema más popular del mercado, estaban aprovechando ese hecho. El problema para ellos fue que Nintendo dijo que EA solo puede crear juegos para la NES si no estaban disponibles en ningún otro sistema. Luego, EA asumió un gran riesgo al traspasar esos términos y, en cambio, centrarse en el recién introducido Sega Genesis.
En 1989, EA recaudó $84 millones a través de una oferta pública inicial de acciones y una parte significativa del dinero se destinó a producir juegos para el Genesis. A principios de la década de 1990, la combinación de Sega y EA ayudó a impulsar a ambos hacia adelante y se pudo ver cómo ayudó a que sus ventas crecieran. En 1992, sus ventas de juegos de consola superaron sus ventas de juegos de PC y, al año siguiente, más de la mitad. $300 millones en ingresos provinieron únicamente de los juegos de Sega. Así es como Electronic Arts se convirtió en una fuerza en la industria de los videojuegos y hasta este punto, hasta donde yo sé, eran muy queridos, pero voy a seguir adelante y decir que esto es cuando comenzaron a tener problemas, lo que me lleva a la primera razón detrás del odio que mata a los desarrolladores más pequeños, créanlo o no. EA tiene una larga historia de adquirir compañías de desarrollo de videojuegos más pequeñas, típicamente independientes, y matarlas. Ver en 1992 una vez. Todo estaba empezando a despegar con sus juegos de Sega. EA buscaba aprovechar esa oportunidad para hacer crecer su negocio. Buscaban expandirse internacionalmente y buscaban expandir su producción de juegos. Su segunda gran adquisición fue en 1992 cuando compraron Sistemas Originales. Un desarrollador de videojuegos que se remonta a la década de 1980 y lo que más los conocía era su serie Ultima. Se consideraba uno de los primeros juegos de rol innovadores para computadora cuando EA compró. Origin Systems ahora estaban a cargo del desarrollo de la famosa serie Ultima 2 años después, cuando se hizo Ultima 8. Se cree ampliamente que su producción se apresuró porque EA estableció una fecha límite poco realista. El resultado fue un juego que parecía inacabado y que tenía todos estos agujeros en la trama. Lo mismo sucedió con Ultima 9 y debido a que no eran tan buenos, su reputación sufrió en las ventas, ya que las ventas cayeron. EA descontinuó la serie y en 2004 cerró los sistemas originales por completo. Sé que no es tan simple y directo, pero según la percepción del público, EA tomó el control de un desarrollador perfectamente bueno y los obligó a lanzar algunos juegos malos y luego los cerró por eso. Otro ejemplo es lo que pasó con Bullfrog. Este era un videojuego desarrollador del Reino Unido que se remonta nuevamente a la década de 1980 y que era más conocido por sus juegos de estrategia como Papelist. Bueno, en 1995 fueron comprados por EA. Incluso lanzaron un juego exitoso llamado Dungeon Keeper bajo su control, pero en 2001 Bullfrog ya no existía porque se fusionaron nuevamente con EA UK. Son historias de juegos rusos, pero aquí el mayor problema puede haber sido el choque cultural de Bullfrog. EA convirtió todo en una operación más profesional y el nuevo entorno puede haber obstaculizado su creatividad, pero de cualquier manera, el hecho es que EA compró un desarrollador de juegos prometedor y exitoso y 6 años después fueron efectivamente cerrados. No seguiré contando la misma historia una y otra vez, pero un tercer ejemplo importante es Westwood Studios, otro desarrollador de juegos que regresa al década de 1980, más conocidos por su serie Command and Conquest, fueron comprados por EA como parte de un acuerdo más grande valorado en $122 millones en 1998 y 5 años después cerraron cuando EA consolidó algunos de sus estudios. Hay muchos más ejemplos de esto. Pero pudimos ver el patrón aquí. ¿Sabes ese libro de ratones y hombres? Lenny amaba a esos conejos pero accidentalmente los mataba abrazándolos y acariciándolos demasiado fuerte. Eso es lo que creo que estaba sucediendo aquí. EA quería que hicieran esos desarrolladores. También que intentarían adaptarlos a su propio sistema probado implicó establecer plazos agresivos e introducir una cultura corporativa comparativamente estricta y más profesional. Pero sus intentos de mejorar las cosas terminaron siendo contraproducentes, estresaron a todos y obstaculizaron la creatividad, y quiero señalar, me di cuenta de que esto contrasta mucho con cómo comenzaron. Se llaman artes electrónicas, pero realmente parecen socavar el aspecto artístico. Créanme, todo el video podría tratar sobre esto, pero necesito pasar al segundo.
Razón porque es probablemente el más relevante hoy en día, tal vez sepas hacia dónde me dirijo con esto, son las microtransacciones y las cajas de botín. Es esencialmente cuando tienes que pagar dinero real para desbloquear cosas dentro de un juego y EA ha sido famoso por incluirlas en todas partes. Tenemos que admitir que estas son una forma efectiva para que EA mantenga un flujo de ingresos mucho después de que se vende el juego, pero no les va bien a los jugadores, oh hombre, tengo que pagar una microtransacción para desbloquearlo. Por eso, estoy seguro de que muchos de ustedes los conocen muy bien, así que pasaré al más importante. Estoy hablando de Star Wars Battlefront 2. En 2017, antes de que se lanzara oficialmente, recibió una reacción sin precedentes por parte de la comunidad de jugadores porque el sistema de caja de botín dentro del juego fue diseñado para brindarle al jugador importantes ventajas de juego, esencialmente haciendo que pagar para ganar y nadie quiere que gastes $60 por el juego por adelantado y luego, si te niegas a pagar más dinero, estarías en desventaja en comparación con los otros jugadores, oh Dios mío, y además, los personajes más deseables, como Luke Skywalker y Darth Vader, tuvieron que desbloquearse jugando durante aproximadamente 40 horas o comprando estas cajas de botín. Todo se sentía muy turbio, parecía que EA estaba más preocupado por extraer dinero de los jugadores en lugar de ofrecer una experiencia divertida. En realidad afirmaron que todo esto estaba en su lugar para brindarles a los jugadores un sentido de orgullo y logro al desbloquear héroes. Pero eso tampoco fue bien recibido, en realidad se dijo en un comentario de Reddit que pronto se convirtió en el comentario más rechazado de todos los tiempos en Reddit. Disney es el dueño de Star Wars e incluso ellos estuvieron en desacuerdo con la necesidad de esas cajas de botín para jugar. El juego correctamente estaba promoviendo el juego entre los jugadores y toda la reacción se estaba convirtiendo en publicidad negativa para Star Wars y parece que ahí pudo haber sido la gota que colmó el vaso que hizo que EA finalmente solucionara algunos de estos problemas con el juego. Mi última razón detrás. Este odio es cierto que es más pequeño que los dos últimos, pero creo que vale la pena mencionar la explotación de los empleados y con esto me refiero principalmente a estas demandas colectivas que resolvieron en 2006 en relación con el pago de horas extras. Todo comenzó en 2004, cuando alguien hizo una publicación en un blog sobre cómo su cónyuge trabajaba en EA durante 13 horas al día, 7 días a la semana, es decir, más de 90 horas a la semana. La publicación recibió mucha atención y dio lugar a dos demandas colectivas separadas presentadas por el artista y los programadores que estaban. Ambos llegaron a un acuerdo por alrededor de $15 millones en 2006. Además, también lo cambiaron para que 200 de sus empleados tuvieran derecho a recibir pago de horas extras, así que ahí tenemos tres razones distintas detrás del odio que no son del todo diferentes entre sí. Resuma todo esto diciendo que muchos de los clientes de EA en la comunidad de jugadores en general sienten que EA está más preocupada por ganar dinero que cualquier otra cosa. Parece que ven a sus clientes como nada más que una bolsa de dinero ambulante y sus empleados son nada más que una simple forma de obtener ese dinero de ellos nuevamente. No estoy sopesando si este es el caso o no porque no lo sé, pero cosas como estas crean esa percepción. Déjame saber en los comentarios, ¿qué piensas? Piensa en EA. ¿Los ves más como un imperio malvado o un excelente diseñador de juegos? Y si estás en ese lado del imperio malvado, ¿tus razones se alinean con las de las que hablé? Ten en cuenta que no es un completo lista, es posible que no te gusten por razones completamente diferentes. Simplemente percibo que estos son los más comunes o los más significativos, así que cualquier opinión que tengas sobre Electronic Arts déjala en los comentarios. Me gustaría escuchar lo que tienes que decir, gracias por verte.